La guerra siempre está llena de historias sobre valentía, heroísmo, valor, y algunos de los momentos más importantes de la historia nacieron en los propios campos de batalla. Desafortunadamente, también está plagada de historias extrañas acerca de monstruos y criaturas tan siniestras y aterradoras como cualquier enemigo, desde un supuesto dinosaurio hasta una entidad maligna. Estos son 7 monstruos espeluznantes vistos en tiempos de guerra, parte 2. Número 7. Mothman. Algo extraño e incluso violento sucedió durante la Guerra de Crimea rusa, que duró desde 1854 hasta 1856. Fue un conflicto militar en el que Rusia perdió ante una alianza formada por el Imperio Otomano, Reino Unido, Cerdeña y Francia. Pero entre tanta lucha y muerte, se descubrió un informe muy extraño que hablaba sobre un tipo de monstruo volador. Durante una tregua en los combates, un grupo de soldados rusos decidió atacar a su enemigo, con quien habrían concentrado una tensa tregua de 24 horas. Sin embargo, no llegarían muy lejos con su plan. A medida que se acercaban al campamento enemigo, los hombres se percataron de que en el aire, por encima de ellos, se elevaba una enorme figura voladora, parecida a un cuervo, con alas de murciélago y que se describió como carente de cabeza. Aún así, ellos continuaron con su misión. Unos minutos después, por alguna razón, los soldados se desorientaron y tomaron de nuevo el rumbo hasta su campamento, pero fueron confundidos con el enemigo y abatidos por fuego amigo. Solo uno de ellos sobrevivió para contar tal historia. Con el paso de los años, el relato ha ido cambiando, pero perduró una teoría muy interesante sobre lo que se vio esa noche, y es que se dice que aquella extraña criatura era un Mothman, un gigantesco hombre volador con alas de 3 metros o 10 pies. Pasase lo que pasase en aquel campo de batalla, seguirá siendo un misterio intrigante entre todas las historias de batalla. Número 6. Mosasauro. Años más tarde, llegamos a la Primera Guerra Mundial, un período en el que se produjeron algunos relatos muy convincentes sobre criaturas misteriosas. El 30 de julio de 1915, un barco de vapor británico llamado The Iberian y el submarino alemán U-28 iniciaron una batalla en el Atlántico Norte. El barco fue perseguido y destruido con torpedos y proyectiles y comenzó a hundirse. Mientras lo hacía, se informó de que una enorme explosión submarina tuvo lugar a bordo del barco condenado. La increíble detonación provocó una lluvia de agua y escombros en el aire, así como algo completamente extraño, más allá de lo razonable. Según el capitán del U-28 y otros 7 miembros de la tripulación, una extraña criatura fue expulsada fuera del agua. Se describió como algo similar a un cocodrilo, con una cabeza larga y afilada, y que medía unos 20 metros o 65 pies de largo. La criatura, aparentemente aún con vida, volvió al agua, aunque obviamente estaba gravemente herida. Los criptozoólogos señalaron que la criatura descrita se parece mucho a un enorme reptil marino prehistórico llamado mosasaurio. Probablemente, este acontecimiento seguirá siendo un misterio, ya que todos los testigos murieron y las únicas pruebas que tenemos son el libro de registro y el informe oficial. Número 5. El sabueso de Mons. Otro relato interesante registrado durante la Primera Guerra Mundial es el de El sabueso de Mons. Theo Paijmans, investigador, fue el encargado de escribir el artículo que narra nuestra próxima historia, la cual tuvo lugar en el campo de batalla de Mons, Bélgica, en 1914. El terrible incidente comenzó con el capitán Yaskes y 4 soldados más, cuando una noche decidió salir a patrullar por la zona, pero ninguno fue capaz de regresar. Esto no era algo raro, ya que se trataba de una guerra y desaparecer era algo común. Sin embargo, cuando los cuerpos de los hombres fueron encontrados varios días después, se descubrió que algo les había arrancado la garganta y que los cadáveres estaban cubiertos de marcas de dientes. Otra noche, algunos días después, se informó que los soldados de ambos bandos escucharon un aullido monstruoso y penetrante que emanaba de la desolada oscuridad de la tierra de nadie. Los rugidos nocturnos sobrenaturales también aumentaron en frecuencia, y fue por esta época cuando algunos de los soldados, en tierra de nadie, informaron haber visto un enorme perro gris caminando entre las sombras y con ojos brillantes. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, el sabueso se esfumó y los ataques cesaron. Pero esta historia podría tener su explicación. En 1919 salió a la luz que la criatura había sido el resultado de un experimento científico llevado a cabo por un médico alemán llamado Gottlieb Hochmuller.
con el propósito de insertar el cerebro de un loco en un perro lobo siberiano para usarlo como arma de guerra. Probablemente nunca sepamos si se trata de una pieza de folclore sobre la guerra o contiene realmente elementos ciertos. El sabueso infernal de Mons seguirá siendo un cuento misterioso enterrado en la historia. Número 4. Crocodingo. Viajemos ahora a la Guerra Civil estadounidense. Una de las leyendas más extrañas acerca de monstruos misteriosos que surgieron durante esta guerra es el de una criatura conocida como crocodingo, un animal con cuerpo de dingo y cabeza de cocodrilo. Las historias acerca de la existencia de esta extraña bestia existen desde hace años, pero Hank Lemon, un habitante de Huntsville, Tennessee, ofreció un testimonio bastante interesante. Según el testigo, en la noche del 31 de julio de 1839, observó un extraño resplandor de color verde en el cielo justo detrás de su casa. En ese momento, sus perros se pusieron extremadamente agitados y no paraban de ladrar y rugir. Lemon afirmó que, al principio, pensó que podría tratarse de algo parecido a la aurora boreal, y regresó a casa sin darle importancia. Sin embargo, un rayo de luz se estrelló contra un bosque cercano a su propiedad, y en ese momento, el brillo en el cielo desapareció por completo. Unos minutos más tarde, una criatura salió de entre la maleza. El animal fue descrito como una especie de perro gigante, con una cabeza reptiliana, parecida a un cocodrilo y con importantes colmillos. Además, Lemon dijo que había un horrible hedor a charnel en el aire. Este fue el comienzo de una serie de avistamientos entre 1856 y 1860. Pescadores, agricultores e incluso soldados de la Guerra Civil informaron haber visto a la criatura y continuaron en los años 1900 y 2000. Las teorías sobre lo que podría ser el crocodingo abarcan desde proyectos secretos de ingeniería genética, extraterrestres o cambiaformas, hasta meras identificaciones erróneas de coyotes y perros salvajes. Número 3. Ojos verdes. La sangrienta batalla de Chickamauga, librada en septiembre de 1863 entre las fuerzas estadounidenses y confederadas durante la Guerra Civil estadounidense, fue el origen del informe sobre una abominación monstruosa realmente difícil de clasificar. En el lugar de la batalla, se decía que una extraña criatura acechaba el escenario tras la pelea, merodeaba y revoloteaba entre los cadáveres alimentándose de ellos. Curiosamente, la bestia se dejaba ver de vez en cuando, incluso mucho después de que terminaran las hostilidades de la Guerra Civil. En 1981, un guardabosques llamado Edward Tinney ofreció un relato al escritor Richard Weiner, en el que se describía un encuentro bastante desgarrador con la criatura. Cuando pasó junto a mí, pude ver que su cabello era largo como el de una mujer. Los ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran deslumbrantes, de color casi naranja verdoso, y destellaban como los de una especie de animal salvaje. Todos los dientes eran largos y puntiagudos como colmillos. Llevaba una capa oscura que parecía ondear con el viento, pero no había viento. No sabía si correr, gritar o qué. Luego, los faros de un automóvil que brillaban entre la niebla asustaron al animal y desapareció justo frente de mí. ¿Sería esta la misma entidad vista que las tropas vieron dándose un festín con los cadáveres de los muertos en los desolados campos de batalla durante la Guerra Civil? Nunca lo sabremos. Desafortunadamente, como en muchos casos de extrañas criaturas vistas durante la guerra, estos relatos se vuelven oscuros y se olvidan con el tiempo. Se pierden en las mareas de la historia. Número 2. El monstruo del bosque finlandés. Los acontecimientos tuvieron lugar en el año 1942, cuando Rusia y Finlandia se encontraban confrontadas en lo que se conoce como la Guerra de Invierno. El objetivo del ejército soviético era invadir Finlandia. Para evitar ser descubierto, los soldados decidieron adentrarse en el bosque para iniciar un ataque estratégico. Antes de iniciar el plan, los rusos habían oído rumores acerca de una extraña criatura que habitaba los bosques finlandeses y que mutilaba personas, pero ellos no hicieron caso y continuaron con su plan. Por otro lado, los finlandeses recibieron noticias sobre el ataque estratégico ruso, por lo que decidieron mandar tropas al bosque. Cuando llegaron, encontraron un escenario escalofriante. Cuerpos mutilados, descuartizados y desollados. El olor era muy desagradable. A diferencia de otras historias relacionadas, esta historia en concreto sí cuenta con una prueba fotográfica que corrobora lo que pasó allí.
La fotografía muestra la piel de un soldado ruso totalmente desollado y colgado de una rama. Como dato curioso, los finlandeses ocultaron esta masacre asegurando que fueron los propios rusos los que se mutilaron entre sí, porque pudieron haberse quedado sin provisiones durante la misión, pero es muy poco creíble. Posiblemente lo hicieron para no seguir alimentando el miedo y la imaginación de los finlandeses. Número 1. Submarino versus monstruo marino. Nuestro puesto número 1 es para uno de los relatos más conocidos sobre un supuesto ataque de un monstruo marino a un submarino durante la Primera Guerra Mundial. El 30 de abril de 1918, un barco patrullero británico llamado Coreopsis avistó un submarino alemán flotando en la superficie. En ese momento, los U-boats, como se llamaba a los submarinos alemanes, eran un arma de guerra bastante novedosa y muy temida, conocida por ser invisibles y asesinos letales en alta mar, por lo que fue un giro de los acontecimientos bastante afortunado para los británicos encontrarlo. El barco británico atacó al submarino, pero las cosas se volvieron aún más extrañas cuando la tripulación alemana se rindió rápidamente sin oponer ninguna resistencia. Los alemanes subieron a bordo y el capitán del submarino, Gunther Crash, fue interrogado. El hombre informó que su nave había salido a la superficie durante la noche porque necesitaba recargar sus baterías. Sin embargo, algo enorme salió del agua y comenzó a trepar por el lateral del barco, lo que provocó que todo el submarino comenzara a inclinarse. La bestia fue descrita como enorme, de cabeza pequeña y ojos grandes incrustados en un cráneo con cuernos, y una boca grande con dientes afilados que brillaban a la luz de la luna. Tras una inspección, se determinó que el cañón del submarino estaba extremadamente dañado, rayado y retorcido. También había sufrido importantes daños en las placas del casco delantero. Lo que es extraño es que el informe oficial registrado por los británicos sobre la captura del V-85 no menciona nada sobre esta criatura. Se ha sugerido que la Marina Británica pudo haber estado intentando encubrir las circunstancias reales que rodearon el incidente. O quizás los británicos simplemente no creyeron al capitán del submarino alemán angustiado. O simplemente el informe era falso. Probablemente nunca corroboraremos ninguna de estas espeluznantes historias, ya que son simplemente relatos de soldados que sufrieron los terribles efectos de la guerra. Sin embargo, podemos aprender otra faceta de los horrores de la guerra, que sirve para avivar la imaginación y ampliar la historia que conocemos o que creemos conocer. Aparte de estas escalofriantes e interesantes historias, existen muchas otras leyendas acerca de otras criaturas que acechaban en la oscuridad en tiempos de guerra. Puedes conocerlas en el siguiente video.